Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. Bendiciones, familias lindas que están en sintonía de Tiempo con Dios. Grato de saludarlas, bendecirlas, felicitarlas y darles gracias por esos saludos que nos envían los amables oyentes de los barrios de Cúcuta, que reportan fiel sintonía, Belén, Doña Nidia, Ceci, Barrio El Contento y otros barrios de la ciudad. Gracias a ustedes también y a todos esos oyentes lindos que se conectan por la www.frecuenciaf.com en otros países del mundo como son España. Bendiciones, saludos para todos. Allá en Canadá, en los Estados Unidos, en Puerto Rico, a las familias que están en México. Yo tengo familia en México, tengo dos hermosas hijas, un precioso yerno que es como si fuera un hijo, y también tengo dos hermosos nietos allá en México y que nos han hecho llegar saludos. Gracias por estar en sintonía. Recuerden, envíen su petición de oración o un saludo al número 320-844-9617. Díganos desde dónde nos escuchan, envíen un mensaje de voz, queremos orar por ustedes. Bendiciones y comenzamos Tiempo con Dios. Bueno, entonces vamos con la introducción tradicional. Hoy tiene que ver con Romanos capítulo 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Buena pregunta. ¿Alguna vez se ha quedado sin palabras? Quizás su cónyuge tenga algún chiste que decirle en relación con esta pregunta. Sin embargo, analice seriamente la pregunta por el momento. ¿En alguna ocasión usted se ha sentido tan sorprendido por un regalo, una sorpresa o un honor que no ha sabido cómo responder? Pablo nos presenta una pregunta muy interesante en el versículo de hoy relacionado con esto. Pero para poder comprender la pregunta, usted necesita leer los dos versos anteriores. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. A la luz de esta buena noticia de que Dios nos llamó y nos justificó, Pablo parece quedarse sin palabras. Quizás usted también se quede sin palabras al reflexionar sobre todo lo que ha recibido al haber sido elegido por Dios mediante su gracia. Todo lo que usted ha obtenido o acumulado a través de la vida no le impresiona a Dios en lo más mínimo. Óigame. Él le llama, le justifica, le glorifica solamente porque ha decidido elegirlo en respuesta a su fe. Pablo presenta otras 6 preguntas más retóricas en Romanos 8, 31 al 35 a la luz de esta gran verdad. Léalas. Después vea cómo él resume las respuestas en el conocimiento de la elección de Dios que aparece en los versículos 37 al 39. Él declara que somos más que vencedores y que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Por qué Pablo expresa todo esto? Es muy simple. Él desea darnos un sentido de seguridad y de esperanza. En cualquier momento que se sienta desanimado, desanimada, o deprimido o deprimida, vea las promesas de Dios para usted. Pero cuando usted las lea, no se quede completamente sin palabras. Compártalas con su cónyuge, porque él o ella
necesitan ser animados también. Que el Señor le bendiga. Con la continuación de los temas que estamos tratando sobre la maternidad o sobre la paternidad, vamos a analizar los efectos del rechazo al hijo concebido. El primer rechazo es el psicológico. Cuando el hijo no es deseado por su madre o por sus padres, él percibe ese rechazo y se siente indeseado. El niño rechazado en el útero graba en su subconsciente todo lo que percibe del mundo exterior, semejantemente a lo que tratamos sobre la influencia del amor de sus padres en su vida psicológica futura. La diferencia está, naturalmente, que aquí estamos hablando de los traumas que provocan las heridas del rechazo. Todo lo que el niño grabó en su mundo exterior contribuirán en la formación de su personalidad adulta, en la expresión de sus sentimientos hacia su familia, hacia la sociedad y de manera particular hacia sus padres. Dependiendo de la intensidad del rechazo, cuando adulto tendrá actitudes y comportamientos de rechazo a sus padres, sentimientos de vergüenza, temor, culpa, temor a ser rechazado por cualquier persona. Por lo general, son personas enormemente inseguras para conquistar el afecto de otras. En nuestra carrera ministerial de familia, hemos conocido muchos casos. Son las propias madres que nos piden socorro, un consejo para tratar a aquellos hijos rebeldes que odian a su madre. Las situaciones son todas similares. Mi hijo, mi hija me odia y yo no comprendo por qué, cuando yo nunca lo hice. Después de una breve conversación, descubrimos que la propia madre odió primero a ese hijo o a esa hija. Antes de pasar al segundo segmento, veamos el segundo rechazo, el rechazo físico. El rechazo físico es aquel que lleva a la madre o padres a la eliminación total del hijo en gestación. Cuando este rechazo físico fracasa, las consecuencias para ese hijo son impredecibles. Hijos limitados, ciegos, sordos, deformes, etc. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Bien, entonces, veamos algunas causas del rechazo físico. Tremendo. ¿Cuáles son esas causas? Primera, cuando el hijo es producto de relaciones ilícitas, tales como un adulterio y fornicación. Segundo, cuando el hijo es de madre soltera. Tercero, cuando el hijo es consecuencia de abusos sexuales como violación. Esos son causas del rechazo a ese angelito. Cuarto, cuando el embarazo puede significar un riesgo para la madre. Quinto, cuando existe temor a las enfermedades hereditarias o contagiosas.
Sexto, cuando los padres viven dominados por crisis conyugales. Séptimo, cuando la gestación ocurre sin el menor deseo de tener un hijo. Octavo, cuando el hijo en gestación es del sexo opuesto al deseado por sus padres. Ambos querían la niña o ambos querían el niño y le llegó el contrario. Y noveno, la principal causa es la falta de amor maternal. La falta de amor de Dios. Note, todas estas son causas que maltratan al muchacho, el rechazo, por cualquiera de estas 9 causas. Démosle una revisadita al carácter de las personas en los últimos tiempos. Dice la palabra en Mateo capítulo 24, versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Debes saber que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, sin afecto natural, crueles, que tendrán apariencia de piedad. En los últimos días vendrán tiempos difíciles. Pablo profetiza por medio del Espíritu Santo que se irán empeorando las cosas a medida que se acerca el fin o la inminente venida de nuestro amado Señor Jesús. Cuarto, los últimos días se caracterizan por la maldad, siempre en aumento en todo el mundo, el fracaso de las normas de moralidad y de respeto por la vida se aumentan. Quinto, en los últimos días, los creyentes deben estar preparados para enfrentar un agobiante torrente de impiedad. Los hombres y las mujeres serán personas sin amor. Esto se refiere a la falta de sentimientos de ternura y amor natural, como lo muestra la madre que rechaza a sus hijos o mata a su bebé, el padre que abandona a su familia y los hijos que se niegan a cuidar a sus padres enfermos o ancianos. ¡Santo Dios! Sexto, la descripción más escalofriante del carácter de las personas en estos tiempos finales es esta: no tendrán afecto natural. Séptimo, el afecto natural es el sentimiento que tiene un ser humano por sus semejantes, por su familia, por sus padres, por los de su propia sangre. Es el sentimiento innato, natural, que siente el hijo por su madre, el que siente la madre por el fruto de su vientre. Y octavo, ese afecto natural en los últimos tiempos irá desapareciendo hasta llegar, si es posible, a su extinción. Mateo capítulo 24, versículo 12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero segunda de Timoteo capítulo 3, 1 al 5 dice el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, su discípulo: también debes saber esto, que en los postreros días, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos,
avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero regresarán, repito esa parte, tendrán, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, evita. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Bueno, hablemos del derecho a nacer. ¿Qué es un derecho? A. Es la facultad natural, moral y legal de practicar un acto bajo la influencia de la razón, la justicia y el respeto. B. El derecho está condicionado al conjunto de leyes y disposiciones que regulan obligatoriamente las relaciones de la sociedad. Tanto lo que se refiere a las personas como a sus bienes, a fin de que no sean heridos o atropellados los derechos legítimos de los demás. C. El mayor de los derechos es el derecho a vivir. Es por esa razón que las leyes más severas son para sancionar el atropello al derecho de vivir. Si las madres se consideran con derecho a matar a sus hijos indeseados, mañana también los hijos pondrán la muerte a su madre indeseada, ya sea por enfermedad o por vejez. Entonces, ¿qué es el aborto provocado? Es un acto por el cual se provoca prematuramente la expulsión intencional y premeditada del óvulo fertilizado, llamado embrión o feto. No me gusta ese feto. Desde el vientre materno, independientemente de las condiciones de viabilidad de esa nueva vida. El aborto provocado se clasifica en 3 tipos. Aborto ovular, comprendido entre el momento mismo de la concepción y el primer mes de embarazo. El aborto embrionario, comprendido entre la segunda y tercer mes. Y el aborto fetal, comprendido entre el inicio del 4. En la mayoría de los casos, el término aborto es aplicado para designar una interrupción provocada del embarazo. Cuando es espontáneo, se acostumbra a decir que fue una pérdida. De manera general, considérase aborto provocado a la expulsión de una vida concebida sin posibilidades de sobrevivencia. Por esta razón es que el aborto provocado se le designa como un acto criminal. El aborto es el delito condenado por Dios, de cual todo aquel que es participante, ya sea directa o indirectamente, tendrá que responder un día ante un tribunal supremo, ante el Tribunal Supremo de Dios. El aborto es la destrucción deliberada de la sangre a sangre fría de una vida ya creada.
El aborto es el reflejo de una conciencia entenebrecida por el pecado, el reflejo de la filosofía reaccionaria, el reflejo de la más poderosa obra satánica, óigame, contra la creación divina. El hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, que eres tú y soy yo. Finalmente, el aborto es cada vez más usado como una forma de anticoncepcional. Existe en pruebas que más de la mitad de las mujeres que practican el aborto no usan ningún método anticoncepcional. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son los métodos empleados para el aborto? Misericordia, no me diga más. A mí me rebota el alma cuando los leo. El desconocimiento de los procedimientos empleados en el aborto mantienen una idea falsa de la crueldad que se comete con el niño no nacido. Hay varias maneras o métodos para matar la vida en gestación. Cualquiera que sea la forma, todas son horribles y criminales al extremo. Primer método, método de succión. Consiste en un aparato semejante a una aspiradora de polvo, el cual retira al bebé desde su alojamiento en pequeños pedazos, triturado. Tremendo esto, Dios mío. El método de descuartizamiento. El médico simplemente divide al bebé, cortándolo en pedazos. Para ello emplea instrumentos cortantes y de extracción mecánica. ¡Qué bárbaro! Tercero, método quirúrgico. El médico extrae al bebé a través de una cirugía abdominal. Quinto, intoxicación de la madre para provocar el aborto en forma natural, entre comillas, aparente. Y sexto, empleo de sondas para dar muerto al bebé antes de ser extraído. Hijos e hijas, viene una interrogante. ¿Se da cuenta el bebé que va a ser abortado? Cuando el instrumento del operador que está realizando el aborto toca la pared uterina, el bebé reacciona tratando de escapar y se le aceleran las pulsaciones de su corazón. Él presiente que una mano lo busca para asesinarlo. Si alguien sostiene que el bebé no siente dolor, está tratando de disimular tan tamaña atrocidad criminal. Cuarto, para ilustrar aún más la crueldad de la operación, sigamos el curso de un aborto. El operador agarra con un instrumento un brazo o una pierna y lo arranca del cuerpecito. Uy, misericordia, Dios mío, ¿esto qué es? Luego continúa con las otras extremidades hasta que lo descuartiza completamente. Misericordia. B. Enseguida aplasta la cabeza para facilitar la extracción de todas las partes por medio del aparato succionador. Este procedimiento dura alrededor de 15 minutos. Cuando existía en Inglaterra la pena de muerte, ninguna mujer embarazada podía ser
ejecutada porque era considerado un acto criminal matar a un ser inocente, aún indefenso en el vientre de la madre condenada. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. En todo esto que hemos visto en este tiempo, surge otro interrogante: ¿cuáles son las consecuencias del aborto? Ay, papá. Vamos a verlas, no son sino 6, pero vamos a verlas. Primero, el sentimiento de culpa acompaña todos los momentos de la vida a la madre que mató a su hijo. Sentimientos de frustración, depresión y arrepentimiento, por supuesto que sí. Segundo, las mujeres que practicaron el aborto por lo general viven una pesadilla atroz. El sentimiento de autocondena. A muchas de ellas se le puede encontrar llorando sin motivo aparente. En algunos casos la madre puede llegar a disturbios mentales, emocionales o inestabilidad psíquica. Ninguna legislación calma el violento efecto psíquico durante o emocional que fueren las mujeres que han abortado intencionalmente. Quinto, las consecuencias para la salud física de la madre pueden ser anemia, infecciones, úlceras, cáncer y la propia muerte. El hombre que se casa con una mujer que practicó el aborto, es probable que se case con una mujer estéril o con una mujer que concebirá un ojo con deficiencias físicas o psíquicas. Hasta aquí llegamos, mis amados, por el día de hoy. Espero que todo lo tratado haya tocado su médula espiritual. Y entiendan que estos mensajes no los manda el Señor porque sí, sino porque sabe que los necesitamos. Y en algo tenemos nosotros como seres humanos en medio de una generación destruida por el ladrón que roba, mata y destruye. Pero con seguridad que muchas personas al escuchar estos mensajes han tenido un sentimiento de culpa que acompañará todos los momentos de vida a aquella madre que mató a su hijo. Pero también el hombre puede ser enjuiciado por Dios en su misma conciencia por haber cometido ese gravísimo error de abortar. Hasta aquí llegamos. Me queda todavía 2 días, pero en 2 días vamos a ver cosas muy maravillosas. Les bendigo, familias lindas. Vayan en la paz del Señor y sepan que Dios los ama, pero muchísimo les ama. Y si alguno estaba con alguna intención de cometer esa burrada de abortar, por favor, deténgase. No lo haga. Cristo te ama y ama a esa criatura. Esa criatura es la imagen y semejanza de Dios y usted tiene que respetar los propósitos divinos que tenga con esa criatura. Les bendigo, familias. Adelante, nos vemos mañana tempranito, por favor. Gracias.